Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Hoy con otro tema muy interesante. El dominio conjunto de las redes sociales corporativas y de los medios hegemónicos ha dado origen a un término bastante peculiar, el fascismo cognitivo, un monopolio informativo que controla la creación, la circulación y consumo de datos, de noticias, pero también de conocimiento. A través de algoritmos, desinformación sistemática y la polarización extrema, expertos afirman que este fenómeno está alterando la percepción colectiva para fabricar un consenso o imponer un pensamiento único bajo un entorno digital. Es por eso que hoy, en Texto y Contexto, abordamos y tratamos de entender el concepto de fascismo cognitivo. Comenzamos, bienvenidos. El fascismo cognitivo se constituye en un monopolio de la información y se expande la fuerza represiva convencional. Allí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy en Texto y Contexto. Paso de inmediato a presentar a mis invitados, tanto en estudio como en la distancia. Me acompaña Pedro Penso, profesor universitario. Muchísimas gracias, Pedro, nuevamente por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. También otra persona que nos ha acompañado en el análisis en muchos temas, Luis Delgado Arria, investigador en análisis del discurso. Luis, muchísimas gracias. Como siempre, nuevamente con nosotros. Y bueno, en la distancia, Ingrid Burnat, psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, a quien también agradecemos. Muchísimas gracias, Ingrid, por tu tiempo con la audiencia y para poder abordar este tema muy importante. Primero que nada, expliquemos, ¿no? Primero, lo que significa el término, qué es el fascismo cognitivo, Pedro, y cómo es su impacto en nuestras sociedades el día de hoy. Bueno, mira, a diferencia del fascismo histórico que nos legó el periodo de entreguerra en el siglo pasado, esta forma de fascismo está dirigida fundamentalmente hacia una acción de una nueva forma de reorganizar el Estado, de reorganizar el poder. El fascismo nace cuando el proceso de acumulación de capital que desarrolla el sistema capitalista no le permite empujarlo en la dirección y en la dinámica que los grandes capitales lo buscan. Y ese genera entonces una nueva forma de reacomodo del poder, de la construcción de una nueva forma de poder. Esta nueva forma de poder ya pasa a unas dimensiones distintas. Ya no estamos hablando del imperialismo territorial que existió en el siglo XX. Hoy el imperialismo es menos tangible, es más etéreo. Aborda un proceso en el cual el uso de la violencia física se ve como relegado al uso de otras formas de violencia, de la violencia simbólica, de la violencia cultural, y a partir de ahí entonces se impone a través de un proceso importantísimo de emergencia de nuevas tecnologías una nueva forma de sometimiento, de subyugación. Esta forma de subyugación pasa fundamentalmente por el establecimiento de una colonización de la mente, que les permite entonces la sumisión técnica y el control de la información que hace este sistema de dominación hegemónico que se impone en esta coyuntura, ¿no? Entonces el fascismo cognitivo es eso, es el proceso a través del cual se atacan fundamentalmente los sistemas de representación simbólica que nos dan identidad, que nos permiten construir la voluntad de luchar y vencer para garantizar el sometimiento de la población. ¿A través de qué? A través de la construcción de procesos de consensos manipulados que le permiten garantizar el consentimiento necesario para que el desarrollo de las políticas que el imperialismo viene ejecutando a nivel global se
entronicen. Es decir, se naturaliza hoy de una forma distinta, ya no a través del ejercicio de la violencia física, sino de otras formas de violencia, el proceso de control y hegemonía que a nivel mundial se viene imponiendo. Interesante. Y bueno, grandes corporaciones parecieran estar por encima de los estados, del multilateralismo. Se habla del tecnofeudalismo, Luis, que también se está transformando en una especie de fascismo cognitivo. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación? Bueno, es una categoría acuñada por Varoufakis, ¿no? Eso da como para hacer un programa completo, Completo, sí. Pero para decirlo en términos más ilustrativos para que se entienda un poco el fenómeno, voy a servirme de una anécdota. Sí. Hace 5 años, mi hijo que hoy tiene 16, me preguntó un sábado después de yo hacerle el desayuno, me preguntó: papá, ¿tú serías capaz de asesinarme? Y yo le digo: Jorge, ¿cómo tú me preguntas una cosa así? Si yo soy, más bien, nunca te he pegado, rara vez te regaño, soy amoroso. Entonces él se queda pensando así y dice: papá, es que ya yo he visto tantos juegos, videojuegos de violencia, que ya yo no sé quién puede matar a quién. Esa subjetividad que confunde la realidad con la hiperrealidad, que confunde la hiperrealidad con la pesadilla, con el thriller, con la película, digamos, de terror, más absurda, como un padre matando a un hijo. Esa es la subjetividad que busca imponer esta, digamos, guerra contra la cognición. Y con la cognición, la gente piensa que la cognición es solamente la capacidad de percibir, de atender, de sentir, de concentrarse, de memorizar y de la voluntad. No, la cognición, con la cognición construimos los procesos sinápticos, los procesos inteligentes. Con la cognición producimos los nuevos conceptos, las nuevas categorías, las nuevas teorías, las nuevas epistemologías y fenomenologías con las cuales entender el nuevo mundo al cual estamos asistiendo. Sin eso estamos completamente desarmados. Humberto Eco decía, refiriéndose al fascismo histórico, decía que el fascismo tiene una cualidad de que cambia en cada época histórica con base en el nacimiento de cada medio de comunicación. Hoy podríamos decir con la existencia de la internet, de la computación, de los teléfonos móviles, y hoy día con la inteligencia artificial estamos en un nuevo momento histórico donde la hiperrealidad se transforma en deepfake, y el deepfake es indistinguible de la realidad. Entonces, claro, esa pesadilla es la que buscan inocularnos como nueva realidad, y detrás de esa pesadilla está el hecho de que no hay alternativa al capitalismo, no hay alternativa tampoco al capitalismo cognitivo. Sí, sin duda. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Ingrid, ¿qué indicios podemos identificar para decir que se está promoviendo, sobre todo en formatos digitales, una nueva forma de pensamiento único en la actualidad? Sí, bueno, yo creo que es importante reconocer algunos aspectos vinculados a, por ejemplo, los cambios en las emociones, pero sobre todo cómo estamos percibiendo la realidad, ¿no? Es muy importante reconocer que en el marco, digamos, de este fascismo cognitivo, una de las, digamos, de los principales medios que se utiliza para generar estos cambios en las emociones, pero también en los pensamientos, sin ninguna duda, en la guerra cognitiva. Y en este sentido, lo que se busca, entre otras cosas, es generar como una sensación de agobio, de apabullamiento, de atosigamiento de información. Y a través de este mecanismo, pues se logra que la persona no logre discernir correctamente la realidad, y en consecuencia se va anulando el pensamiento crítico, ¿no? Se logra inclusive que la persona no le dé tiempo de procesar correctamente la información. Y bueno, esto va generando de alguna manera o de muchas maneras lo que se ha dado a conocer como una percepción serial, así por lo menos lo llama el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Entonces, bueno, después que se apabulla, digamos, a
a la persona con información, se va consiguiendo que el pensamiento no tenga manera como de analizar correctamente lo que está sucediendo. Y en ese sentido se va generando un agobio también emocional que va anulando la capacidad de análisis, la manera, digamos, de procesar correctamente lo que se va experimentando a través de la información que se está recibiendo. Entonces, en ese sentido, una vez que la persona está agobiada mentalmente y emocionalmente, pues es como el momento perfecto para difundir un mensaje catastrófico, vamos a llamarlo de esa manera, utilizando todos los mecanismos comunicacionales que se usan, las imágenes, los colores, la narrativa, y bueno, ese es el momento ideal para, digamos, instalar en nosotras y nosotros una idea, un mensaje que manipula de muchas maneras la realidad que estamos viviendo, ¿no? No podemos dialogar correctamente con la realidad. Y el riesgo, por supuesto, y el desafío también es precisamente sobre lo que ocurre en un entorno digital, como decía Luis, en torno a los videojuegos y otros formatos digitales que hacen más complejo, ¿no?, el escenario del fascismo cognitivo. Profesor, usted hablaba, profesor Penso, del fascismo histórico y quería preguntarle precisamente cuál es la diferencia entre el fascismo y sus formas de violencia y el fascismo cognitivo que estamos viendo, teniendo en cuenta pues esta nueva situación digital en el entorno no solamente latinoamericano, sino en el resto del mundo. En la esencia, la diferencia esencial es que en esta forma de fascismo o esta forma política, en donde se trata de imponer el estado de la política de sección, el estado de sección, no se usa la violencia física. O sea, la violencia física se ve velada. No está palpable, existe, pero existe violencia a través de formas estructurales, de formas simbólicas o culturales. La violencia no está tangible. Este fascismo es un fascismo que responde a una nueva dinámica. Ya lo señalaba la compañera cuando hacía la referencia, pues nosotros estamos viviendo un proceso en el cual se nos pretende a través del manejo de las emociones fundamentalmente, a través de toda una arquitectura algorítmica, una arquitectura tecnológica que nos pone ante el resplandor de una pantalla de un celular o un teléfono inteligente o un ordenador, ¿ve? Y nos va creando a través de un flujo incesante de información un proceso de aturdimiento, de la incapacidad de procesar la información que nos llega. Entonces, ante esa arrollador proceso de entrega de información que no puedes procesar, entonces te bloqueas. Y ese bloqueo genera la parálisis de nuestra capacidad de pensar. No es que aquí queramos crear un pensamiento único, es que aquí lo que están buscando es evitar que la gente piense, que la gente tenga criterios para valorar, que la gente tenga criterios para producir en términos críticos las transformaciones. Entonces se produce un pensamiento automático, claro. El automatismo. La gente ya reproduce por reflejo respuestas, ya no las piensa, simplemente las reproduce porque se les satura. Correcto. Y sobre todo las nuevas generaciones, que son las que más utilizan precisamente pues este tema de los medios digitales, el conjunto, por supuesto, de los medios de comunicación y las redes sociales. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos abordando un poco más sobre esto, hoy hablando del fascismo cognitivo y su impacto en la sociedad moderna. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando del fascismo cognitivo y por supuesto el impacto en nuestra sociedad. Podemos decir, Luis, que debido a la constante información en redes sociales, el manejo de los algoritmos, aquel que hace fascismo cognitivo está consciente de ello. ¿Es posible que una persona que esté manejando pues, una información que tiene que ver con fascismo cognitivo se dé cuenta? ¿Cómo ves? Generalmente no. Generalmente es un proceso tan efectivo, tan profundo, tan maquiavélico, tan degradador de las capacidades humanas, de la sensibilidad, que logra crear un efecto que es el de naturalizar la idea de que en toda comunidad hay los que se van a salvar y los que van a ser sacrificados. Es decir, es pensar toda sociedad, un colegio, como hay unos que son los lobos y otros son las ovejas. Es lo natural. Eso se aplica a un colegio, ¿verdad? Eso se aplica a un país. Eso se aplica a una región. Y podemos ver entonces el nacimiento de un fenómeno como el de la chivo-expiación. Entonces, hay unos que en el colegio puede haber unos niños que digan, vamos a dejar que agarren a Pedro y todo el mundo le caiga a Pedro para que no se metan con nosotros. Bueno, ese fenómeno se cumple también en el ámbito incluso de la geopolítica. Hay países que pueden decir, hay gobernantes o élites políticas que pueden decir, vamos a permitir que suceda lo que está sucediendo en Palestina con tal de que a nosotros no nos pase algo por el estilo. Esa lógica de naturalizar el hecho de que hay unos que tienen derecho a ser, a existir, a vivir, y hay otros que naturalmente tienen una suerte de, bueno, la mala suerte de que no nacieron para vivir, para disfrutar, para realizarse como ser humano. Esa vuelta, digamos, no solamente al esclavismo, sino a la capitulación de la necesidad humana básica que es la vida. Eso es un poco de los mecanismos más perversos que se logran a través de este mecanismo de la hiperrealidad, que empieza a ser, la hiperrealidad comienza a ser la realidad, y la realidad la hiperrealidad, y en ese mundo de espejos nadie sabe exactamente en qué realidad vive, y en esa dimensión el sálvese quien pueda se pone como la ley universal en todos los planos. Y bueno, rescato un poco eso que decías de la naturalización, ¿no?, del fascismo cognitivo. Ingrid, tu apreciación sobre esto y, por supuesto, pues el impacto que está teniendo en las futuras generaciones. Sí, yo quería significar que es importante considerar que para que esto ocurra también hay como una sumatoria, un encadenamiento muy rápido de información, ¿no? Creo que uno de los objetivos fundamentales del fascismo cognitivo es generar una sensación de hartazgo emocional. Y el profesor Penso hacía referencia a esta, digamos, emoción tan lesiva que es la desesperanza, ¿no? Que es uno de los elementos fundamentales del fascismo cognitivo. Y si lo llevamos al caso venezolano, por ejemplo, y a la juventud venezolana, lo que se busca, lo que se intenta, lo que se pretende es hacer creer que la población venezolana, sobre todo la juventud venezolana, sienta y crea firmemente, porque recordemos que uno de los objetivos del fascismo cognitivo, en tanto además la violencia que le caracteriza, es hacernos creer que aquí no hay oportunidades, que aquí no hay nada que hacer, que necesitamos abandonar el país, que en el mundo siempre va a haber algo mejor que lo que nos ofrece Venezuela, que nosotros no servimos. Y entonces, bueno, también toda esta campaña tan lesiva de descalificar la identidad del venezolano, es decir, todos estos aspectos que nos hacen creer que definitivamente no hay oportunidades en Venezuela. Y bueno, y también todo lo que va acompañando y lo que vamos viendo en la realidad con respecto a la juventud, una juventud que en algunos casos, no en todos los casos, porque afortunadamente
tenemos mucho que hacer y parte de lo que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos, pero bueno, insistir en que hay un peligro real en el uso de las redes sociales digitales. Decía un autor español, él es de apellido, ya le voy a decir, Bermejo Barrera, que existe una nueva manera de caracterizar a la especie humana y es el Homo digitalis. Entonces, bueno, en ese sentido, cómo las redes sociales también están generando estos mecanismos de administración del terror, del miedo, que sin ninguna duda nos afecta en lo emocional, pero también en la manera como nos estamos percibiendo a nosotras y nosotros mismos, ¿no? Eso creo que es fundamental. Y sobre todo de la responsabilidad, profesor Penso, que esto involucra, ¿no? Es decir, desde la gobernanza mundial, desde Palantir, hablando de las grandes corporaciones, el tema de hacerle frente directamente a un caso de fascismo cognitivo en la actualidad. ¿Cómo hacerle frente a esto? Bueno, en principio no hay forma de hacerle frente si no construimos nuestras propias plataformas soberanas. Si no vamos construyendo en la medida de las posibilidades nuestra propia arquitectura y algorítmica para darle respuesta al fascismo, con todas las limitaciones que tengamos, porque esta es una guerra definitivamente totalmente asimétrica, ¿ve? Es una guerra irrestricta, aquí es la guerra de vale todo. Y esa es justamente la guerra cognitiva. Nosotros estamos conscientes de eso y por eso, inclusive dentro de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, se ha venido trabajando sobre el desarrollo de proyectos de investigación sobre la tecnología y la tecnología soberana para ir creando las bases para enfrentar el enemigo imperialista que controla a través de sus grandes corporaciones toda la arquitectura que maneja la información y que captura y que comercializa y mercantiliza nuestra propia información. Pero también ahí está otro elemento que es fundamental, ¿ves? Que es ese de darle la cara a las cosas. O sea, contra una asamblea de ciudadanos, contra una asamblea comunal, contra el debate cara a cara, que muestre lo que existe, que te identifique con el otro, que te cree identidad para seguir luchando. Eso es lo que hay que montar. Nosotros necesitamos poner pie a tierra. Ellos todavía no ponen pie a tierra. Están creando y vendiendo ilusiones. Están creando y vendiendo percepciones de una realidad que no existe. Entonces, contra eso hay que presentar lo que existe, lo que hay. Y es la relación que hay entre los hombres y su naturaleza. Sin duda, y en un contexto de una Latinoamérica en disputa, como lo comentan los expertos, y con grandes desafíos en materia tecnológica, en materia de igualdad social y, por supuesto, de los derechos fundamentales del ser humano. Se me termina el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ingrid, en la distancia, muchísimas gracias. Un abrazo por acompañarnos en este breve momento para hablar de este tema tan importante como es el fascismo cognitivo. Pero, ¿qué opinan ustedes? www.telesurtv.net y contáctenos @telesurtv.net, el feedback para que podamos hablar con nuestros usuarios sobre este y otros temas acá en Texto y Contexto. Así finalizamos. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.